noches, bienvenidos en Vivo con Chema, un programa que no necesariamente es en vivo, en este nuestro nuevo horario, todos los sábados a las 10 de la noche. Yo soy José María Chema León Lara y esta es una producción de radio y televisión de Aguascalientes. Lo invito a seguir este programa en redes sociales, Facebook e Instagram, en Vivo con Chema, y a un servidor en Twitter, @Chema León Lara. Vaya estupidez lo que se ha convertido la rifa del avión presidencial. Bueno, vayamos un poco hacia atrás. En realidad, desde inicio fue una tremenda estupidez. Primeramente porque la Lotería Nacional únicamente puede rifar premios en efectivo y no en especie. Y después porque el avión ni siquiera es propiedad del gobierno mexicano, pues como ya lo he mencionado en varias ocasiones en este mismo espacio, la aeronave se encuentra en arrendamiento financiero, por lo que no se puede rifar ni mucho menos vender algo que ni siquiera pertenece al gobierno. Pero no olvidemos que el avión fue pieza de innumerables discursos del profeta Macuspana desde que era presidente de su movimiento político y después como precandidato y candidato a la presidencia, respectivamente. ¿Recuerdan el famoso "no lo tiene ni Obama"? Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros, no lo tiene ni Obama. Y es que hasta la fecha sigue siendo pieza central del discurso presidencial, ya sea por seguir quejándose del pasado en vez de enfrentar el futuro o simplemente como el gran distractor de lo que va de la administración del autodenominado peje pero no lagarto. La dichosa rifa tendrá lugar el próximo día 15, pero no fue sino hasta esta semana que aparentemente se terminaron por vender los cachitos. Pues como era de esperarse, esta simulación, esta farsa, esta mentada de madre, esta burla al intelecto del pueblo mexicano, evidentemente no resultó como desde Palacio Nacional esperaban. Pues no bastó con que los fanáticos del ganso fueran de paleros a comprar el boleto, ni tampoco que invitaron a los servidores públicos federales a adquirir el suyo. Simplemente no se vendieron. Por eso tuvieron el descaro de que la Fiscalía General de la República, a través de este instituto para devolver al pueblo lo robado, destinara 500 millones de pesos para comprar 1 millón de cachitos de la rifa para que a su vez estos se entregasen a los hospitales del INSABI, para que en el supuesto de que alguno de estos hospitales gane la rifa, utilice el premio para la compra de equipo médico. Entonces estamos hablando de que la no rifa del no avión que no se vendió y que tuvo que llegar el gobierno para no quedar en ridículo por tan absurda maroma proveniente del capricho presidencial, verdaderamente un absurdo, puesto que necesidad existe en que el gobierno triangule dinero de esa manera. Si el punto es darle dinero a los 956 hospitales públicos que forman parte de la red del INSABI, ¿por qué no repartir estos 500 millones de pesos entre estos según sus necesidades y se dejan de tonterías? Como ya sabemos, por propias palabras del presidente, que en el sermón matutino él habla de su ronco pecho y no lleva nada preparado, por lo que evidentemente los cambios tan radicales en lo que se ha visto envuelta la rifa demuestra la improvisación con la que se maneja el gobierno. Entonces no importa si es vender el avión, rifarlo, entregar dinero en efectivo, destinar el recurso a la salud, el punto es que el discurso y el rumbo cambian según amanezca el inquilino de Palacio. Pero como él mismo dijo, gobernar no tiene ciencia. No crean que tiene mucha ciencia el gobernar. Eso de que la política es el arte y la ciencia de gobernar. No es tan apegado a la realidad. Por último, vale la pena recordar que el dinero recaudado ha sido prometido en varias ocasiones. En junio de 2019 el presidente dijo que los recursos del avión había presupuestarlos para la entrega al fenómeno migratorio. También en septiembre de ese mismo año, del 2019, dijo que el dinero sería destinado para dotar de agua potable a algunas comunidades del estado de Hidalgo. En enero de 2020 se dijo que sería destinado para el sector salud. Entonces la pregunta pendiente es, ¿para qué se utilizará este dinero realmente? Y en su gustada sección, hashtag dato innecesario de hoy. Las mariposas monarcas vuelan a una velocidad promedio de 9 kilómetros por hora. Y al regresar a En Vivo con Chema, en este programa especial por el tema de la elección de los Estados Unidos, David Reynoso Rivera Río y Alberto Vilés, con quienes tendré esta muy interesante plática sobre la elección, que precisamente está a 52 días de llevarse a cabo. Volvemos en Vivo con Chema.
programa que no necesariamente es en vivo. En la elección presidencial de los Estados Unidos, los ciudadanos no ejercen su voto directamente por el candidato de su preferencia. Es por ello que la persona que gana el voto popular no necesariamente gana la elección. Es el caso de Donald Trump en el año de 2016, quien en el voto popular perdió por casi 3 millones de votos en contra de Hillary Clinton. Entonces, ¿por qué Trump es actualmente el presidente? Bueno, porque gracias al sistema de democracia indirecta, el colegio electoral le dio el gane, al haber obtenido 304 de los 207 votos electorales requeridos para convertirse en el siguiente presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando 4 años después. Tengo esta noche el gusto de presentar, David Reynoso Rivera Río, bienvenido a Vivo con Chema de nueva cuenta. Así es. Y por primera vez tengo el gusto de presentar a Alberto Avilés. Beto, muchísimas gracias por acompañarme esta noche aquí en Vivo con Chema. Muchas gracias, Chema, un honor estar aquí. Caballeros, pues la verdad es que con el gusto de poderlos tener aquí y platicar de este tema tan importante. Y la primera pregunta, comienzo contigo, David. ¿Por qué es interesante, pero también por qué es importante para nosotros como mexicanos que nos interesemos en la elección de los Estados Unidos? Creo que haces la mejor pregunta para iniciar este tipo de foros. Lo importante de conocer las democracias de todo el mundo e inclusive la diversidad de democracia que existe dentro de México nos ayuda a nutrir todos y cada uno de los pasos como sociedad. Digo que dentro de México, y hago un pequeño paréntesis, porque si nosotros hacemos un análisis podemos encontrar que a través de estos fascinantes sistemas electorales, estados como Nayarit cuentan con la elección de los síndicos y de los regidores. Cuando nosotros aquí lo hacemos a través de una planilla y empezamos a comparar y demás. Ahora esto es a nivel local. Si nosotros ahora analizamos lo que sucede en otras dimensiones, en otro país, como Estados Unidos, bueno, pues enriquecemos muchísimo nuestra cultura electoral, podemos atender a nuevas maneras de alcanzar el voto a través de sistemas, plataformas electrónicas, como lo que ahora se va a venir, o entendemos se va a venir con esto de la cancelación del proceso 2020 y el futuro proceso 2021 en nuestro país. Pero bueno, con independencia de esto y el por qué es importante y el cómo nos nutre la experiencia de otros lados, yo creo que lo más trascendental aquí es conocer que Estados Unidos es nuestro vecino, principal aliado comercial y además, queramos o no, la principal potencia mundial. Entonces, lo que hagan o deshagan ellos afecta o afectará o beneficiará por completo a nuestro país. Y sin lugar, la cantidad de millones de paisanos que viven en ese país, que su vida se afecta directamente por qué partidos, sean republicanos o demócratas, ganan la presidencia de los Estados Unidos. Efectivamente, y bueno, agradezco que nos hayas tú invitado a este programa para platicar quizá lo que consideramos una guía de la elección norteamericana y como le llaman ellos, for dummies o para principiantes, donde podamos explicarle aquí a tu auditorio en qué consiste el proceso electoral, si tú estás de acuerdo con ello y obviamente poder debatir algunos aspectos al respecto. Me parece perfecto, yo creo que es lo principal y ahora voy contigo, Beto, y es que, como bien lo decía ahora mismo en la introducción, el colegio electoral es lo que rige realmente quién gana la elección en los Estados Unidos, porque, como decía, hace 4 años la señora Clinton ganó por casi 3 millones de votos, pero Trump es el presidente. Platícame del colegio electoral. Fíjate, por lo general, en una democracia la característica del voto es que es libre, secreto, universal y directo. Sin embargo, en los Estados Unidos tiene esas cualidades, excepto que no es una votación directa. Lo que hacen las personas el primer martes de noviembre es votar por unos electores que últimamente van a decidir quién es el próximo presidente. Esto del colegio electoral viene de la Constitución de Estados Unidos. En el artículo 2 se establece cuántos votos electorales tiene cada estado. Y esos votos electorales son completamente proporcionales a la cantidad de representantes que tienen en la Cámara Baja, es decir, en la Cámara de Representantes, porque evidentemente los votos del colegio electoral es conforme a una cuestión demográfica. Por ejemplo, desde 1964 se tienen 538 votos electorales. ¿De dónde vienen? Vienen de los 435 representantes, que serán como los diputados aquí en México, y los 100 senadores que hay en el Congreso. 2 senadores por estado de los 50 estados de la Unión Americana. Exactamente. Y faltan 3 que serían para Washington, D.C., que es la capital, pero aunque no tiene ni representantes ni senadores,
sí tiene voz en la elección presidencial. Entonces esto te genera que puedes tener estados como Wyoming, que tiene solamente un representante y 2 senadores, es decir, 3 votos electorales, o un estado tan grande como California, que tiene 53 representantes, 2 senadores y es el estado que más votos tiene. Ahora bien, David, el punto aquí a entender es que esta elección, de acuerdo con las actuales encuestas, de hecho el día de ayer a nivel de Estados Unidos están saliendo que Joe Biden, el ex vicepresidente de la administración Obama, que la gente lo ve como el ex vicepresidente de Obama, pero hay que recordar que Joe Biden lleva estando en la política de los Estados Unidos desde la década de los 70, más de 30 años como senador. Ahora, en este entender, él le lleva entre 10 y 12% a Donald Trump en el tema electoral, pero no realmente. A lo que me refiero es la popularidad de Biden la que las encuestas están dando esos puntos a favor o realmente es la intención de voto. Mira, tocas un tema importantísimo, pero antes yo quisiera retrotraer un poquito y decir que si algo tiene el sistema norteamericano... ¿Es complejo? Es complejo, pero además es envidiable. Menciono que es envidiable porque las cualidades de cada uno de los actores políticos que participan, ya quisiéramos tenerlas aquí en México. La capacidad, la preparación, la investidura. Estoy diciendo, lamentablemente te vas y te paras en el Palacio de San Lázaro y te da tristeza y vergüenza ver el porte, la manera en la que hablan, la manera en la que se expresan. Me queda claro que tiene que verse representada. A ver, perdón, pero recordemos a don Porfirio Muñoz Ledo, ¿de qué manera de legislar, chingado? No, bueno, la verdad es que pareciera que es una comedia musical a veces nuestro Congreso. Pero es la realidad de la política mexicana, caray. Cuando debemos de envidiar y debemos de transitar y aprenderles a lo que es una carrera legislativa profesional, como lo es en Estados Unidos, que los senadores se pueden reelegir, bueno, y permanecer en sus asientos. Sí, porque es indefinida la reelección en el tema legislativo. Efectivamente, lo cual hace y forja a verdaderos representantes populares que se dediquen a legislar y no a entregar despensas y todo este tema que para aquí, para nosotros, pues bueno, pareciera que es el pan de cada día de los que quieren y son legisladores. Exactamente. Ahora bien, entender el tema de los Estados Unidos es que tenemos el caso, lo mencionábamos, de Clinton contra Trump hace 4 años, pero quizá también fue el caso muy claro en el año 2000 de Bush hijo contra Al Gore. Así es. Que realmente Al Gore también ganó el voto popular, pero como bien sabes, Beto, al final del colegio electoral le dio el gane a Bush hijo y Bush hijo también se reeligió. Siendo que Bush hijo, por cierto, el día de ayer viernes, 19 años de 9/11, del 11 de septiembre, que le tocó al presidente Bush. Y que, por cierto, se reeligió en un tema curiosísimo del hecho de que manda 2 guerras, Afganistán e Irak. Y hoy, esta semana, se le acaba de nominar a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz y es el único presidente en muchos años atrás que no ha iniciado una guerra. Y que una de las excusas que se le está dando a Donald Trump por haberlo candidateado es por la paz entre Emiratos Árabes e Israel y por otro lado también la paz entre las Coreas y la reunión que tuvo en 2018 con Kim Jong-un. Exactamente. Pero bueno, tocando ahí un poquito lo que mencionabas, sí este sistema indirecto, y bien lo decía atinadamente Beto, atiende a los preceptos constitucionales, pero atiende además a que es uno de los sistemas más rígidos porque ha sufrido pocas transformaciones desde su creación. 27 enmiendas. Y no, me refiero específicamente al proceso para la nominación del presidente de los Estados Unidos. Desde sus orígenes, los fundadores, los padres fundadores deciden hacerlo. Y efectivamente lo deciden hacer a través de este voto indirecto, donde si bien el voto popular importa, aquí sí las despensas y todo lo que podríamos analizar en nuestro país pudieran efectivamente ir y emitir su voto, la representación que esto obtiene cuando se transforma en este colegio electoral cambia por completo el panorama y ahí es donde tenemos lo interesante que dices, bueno, en 2000 y la elección pasada, por votos arrasó un candidato. ¿Y por qué demonios
la otra persona es presidente de los Estados Unidos. Pero es que ahí atiende completamente a la situación del federalismo americano y el sistema de pesos y contrapesos, en el sentido de que al final del día, por más de que el voto popular sea quien lleve a los representantes de cada estado al colegio electoral, de cualquier modo, el gane de la elección viene por el Congreso. Efectivamente. Y viene bajo la interesante premisa que decías. ¿Qué nos está esperando? Digo, salvo a reserva de lo que aquí el buen Beto puede opinar, creo que tenemos encuestas que nos dicen o posicionan a Biden como el supuesto favorito. Cuando desde mi humilde opinión creo que Donald Trump puede y va a reelegirse si continúa haciendo lo que está haciendo. Es criticado por el tema de la pandemia. Sin duda. Y eso le ha bajado. Lo minimizó y ya lo aceptó. Efectivamente. Inclusive hasta el mismo Mike Pence. Y es que hay que hablar aquí una cosa muy curiosa, que en México no lo tenemos, pero la figura de la vicepresidencia también es determinante para la elección presidencial en los Estados Unidos. Actualmente tenemos a Mike Pence, que es el vicepresidente de Trump, pero también Joe Biden ha elegido a Kamala Harris, quien es senadora por California, pero también había sido fiscal general del estado de California. O sea, una mujer con una trayectoria envidiable y que aparte es afroamericana, viene de minorías y en una sociedad tan compleja como los Estados Unidos y más últimamente con todos estos movimientos del Black Lives Matter y todo esto, pues evidentemente ella sí viene a representar otra opción. Un choque cultural. Completamente. Mira, si me permites, realmente Biden fue a la segura, pero también a la decisión correcta. ¿Por qué? Porque Kamala, bueno, entrada una mujer, de entrada las minorías de afroamericanos, asiático-americanas, mucho más joven que Biden, entonces yo creo que eso le va a permitir a Biden muchas más oportunidades. Eso sí, Kamala venía del estado de California, que es un estado que es mucho más diverso, demócrata, o sea, lo iba a ganar a todos modos Biden, pusiera quien pusiera. Bueno, cuando Schwarzenegger fue gobernador, fueron 8 años de republicanismo. Exactamente, pero a nivel federal, o sea, para las elecciones presidenciales, por lo general sí es demócrata. Sí es demócrata, por eso no es un swing state, no es un estado columpio. No es como Pensilvania, como Ohio, como Florida, etcétera. Pero yo creo que fue muy atinada la decisión de Biden de elegir a Kamala Harris. Ok, y en esta cuestión de Kamala Harris es muy interesante, porque muchas veces creemos que la figura del vicepresidente, una vez ya entrando al gobierno, el vicepresidente pues realmente nada más va a inauguraciones. Corta listones. Sí, es una figura representativa, es un florero. Ha habido casos, por ejemplo, Biden fue un vicepresidente en la era Obama, activo, con mucho poder, como Cheney también fue un gran vicepresidente en la época Bush. Exactamente. De hecho, hay una película que se llama Vice, donde se refleja el poder que tenía Dick Cheney como vicepresidente. Decían que era el Darth Vader de la Casa Blanca. El Darth Vader de la Casa Blanca. Precisamente, ahorita que decía David de las encuestas, Reuters y Ipsos acaban de sacar el día de anterior, jueves, 12 puntos porcentuales arriba Biden sobre Trump. La BBC de Londres le está dando únicamente 10 puntos. Sin embargo, vamos a lo mismo. No es el tema de la popularidad por las encuestas. Es una situación meramente de puedes ganar el voto popular, pero no la elección. Exactamente, fíjate, desde 1992 los demócratas de 7 elecciones en 6 han ganado el voto popular. Y sin embargo también ha habido otros presidentes como George Bush o Donald Trump. Podrá ganar Joe Biden el voto popular por mucho, pero lo importante son los estados claves que leen el número de 270 votos electorales. Y es que si nos vamos a los estados clave, por mencionarte... Florida, creo. Mira, te menciono ahora los actuales: Texas, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Virginia, Ohio, Pensilvania, Nueva Hampshire, Minnesota, Iowa y Wisconsin. Esos estados van a definir esta elección. Muy probablemente. Sí. Y sin embargo, lo más probable es que en el resto del país el voto popular lo gane Biden. Totalmente. Sí. Pero si gana el voto popular en estos estados Donald Trump, va a ser presidente por los próximos 4 años otra vez. Y hay que partir de una base de que vamos a vivir un proceso electoral increíble, bajo un nuevo contexto. Me refiero al contexto de la pandemia, que yo insisto es o será el as bajo la manga de Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump en cualquier momento, una semana antes de la elección,
saca, anuncia la vacuna, distribución, etcétera, y en ese momento se vuelve el salvador de los Estados Unidos de Norteamérica. El patriotismo que tienen ahí va a llegar y va a decir, la figura presidencial, sus decisiones nos están haciendo llegar a la reelección. Y una cosa que es muy curiosa, yo creo que también Donald Trump sí es el clásico ejemplo del sueño americano. No es el sueño americano que viene desde abajo, pero es el sueño americano de un hombre que ya había hecho todo en su vida, solo le faltaba ser presidente. Y es presidente. Sí. Así es. Y en ese entender, mi estimado Beto, es decir, ¿por qué no se va a reelegir? Claro, la popularidad que tenía a principios de este año, todo el mundo decía, es innegable que se reelige. Quien ponga a los demócratas se va a reelegir Donald Trump. Llega evidentemente la pandemia de coronavirus y su popularidad desciende, porque el manejo que han tenido sobre la crisis ha sido fatal. Sin embargo, yo todavía veo esta situación que históricamente quienes no se han reelegido, vamos hacia atrás a Jimmy Carter, vamos hacia atrás a Bush padre, vamos a Gerald Ford, que son los más recientes, por ejemplo. Los demás sí han tenido ese término de 8 años. ¿Y por qué Trump no lo tendrá? Aquí yo veo una cosa curiosa. Aunque Biden realmente es católico, o al menos es bautizado católico, quizá no sea practicante, ambos los podemos caracterizar o los podemos meter dentro del estereotipo WASP. Porque ambos son blancos, Sí. son protestantes, Sí. que es White Anglo-Saxon Protestant. Entonces, en ese sentido, anglosajones, blancos y protestantes, ¿qué es lo que tienen que ofrecer? En este mismo caso, Mike Pence entra en ese tema. Perfecto. Y si quieres, ya no le metas el protestante, pero tienes blanco y heterosexual. Sí. Y en esa situación, ahora ya tienes una Kamala Harris, que como habíamos dicho, ya entra mujer afroamericana, que es una minoría. Efectivamente. Y eso puede jugar un rol determinante o no. Aunque sabemos que al presidente poco le importa, al actual presidente poco le importa el jugar el rol con las minorías o minorías en crecimiento. Tal es el caso de los latinos, donde poco les ha importado la gente, los migrantes. Esos criterios a él han elevado el clamor popular bajo el argumento fundamental de la vida norteamericana. Tú lo decías, el sueño americano, pero el segundo pilar, el patriotismo. Y eso es lo que evoca Donald Trump, y lo cual va a agregar ingredientes adicionales que podrán dar resultados, creo yo, interesantes y poco predecibles. Porque esta elección se gana hasta un día antes de que llegue la gente a votar, en ese martes de noviembre. Ahora, patriotismo importante, Beto. El día de ayer, 11 de septiembre, claro, fueron las conmemoraciones del 9/11, del ataque terrorista al World Trade Center del 11 de septiembre de 2001. Y pues evidentemente ves en las redes sociales la foto de Trump con Melania Trump y claramente dice, we will never forget, nunca lo olvidaremos. Es algo que despierta mucho el patriotismo estadounidense. Ahora, Trump es de Nueva York, eso no hay que olvidarlo. Trump vivió 9/11 ahí, en su casa. Entonces es una situación que, claro, Nueva York podríamos decirlo que es una ciudad distinta a los Estados Unidos, puede ser la capital cosmopolita del mundo, pero es Estados Unidos. Y les pegaron a los estadounidenses hace 19 años, donde más les dolió. Y ahí resurgió el famosísimo el discurso al día siguiente, a los días siguientes del presidente Bush, con un megáfono en la zona cero, entre los escombros, hablándole a los policías, a los bomberos, etcétera. Probablemente dicen que ese discurso le ganó la reelección. En el 2004, así es. Y pone la piel chinita, si tú lo ves. Si tú ves la imagen. Y salió de su ronco pecho. Sí. O sea, no era algo que tenía preparado. Ni fue algo y Trump lo sabe manejar. Y creo que Biden no lo sabe manejar. Fíjate, Biden, yo creo que a lo mejor no tanto. Obama lo supo manejar, porque Obama en el 2011 le tocó la operación para capturar y matar a Osama Bin Laden. Y era un orador nato, además. Pero le dio mucho. Pero Obama tenía mucho el yes we can. Sí podemos. En el caso particular de Trump, ha utilizado también el lema de campaña que utilizó Ronald Reagan en los 80s, Make America Great Again. Hagamos América otra vez grande otra vez. Y ahora es Keep. Mantengamos América grande. Biden es Build Back Better. O sea, como diciendo, ¿sabes qué? Tenemos que regresar tantito, mejorar de una mejor manera, ¿no? Biden, yo creo que en lo que se enfoca mucho él es decir, ¿sabes qué? Yo soy alguien como tú. No es un millonario, es alguien que se puede poner en los zapatos del elector promedio. Él es de Scranton, de una ciudad en Pensilvania muy pequeña.
Y eso es lo que le está apostando mucho, ¿no? A inicios de año, como decíamos, Trump iba a arrasar, sin embargo, ahorita, para nada, está muy parejo. Ahora, No, perdón, evidentemente... ¿no crees tú que en este caso Biden intenta o su popularidad estriba en gran medida de vivir del recuerdo de su vicepresidencia con Obama? Porque poco ha hecho él como candidato fuera de decir, fui vicepresidente de Obama. Entendemos que tiene una trayectoria y es un viejo lobo de mar de la política norteamericana, pero yo siento que él se escuda mucho en Obama para intentar ganar esta elección. Completamente de acuerdo. O sea, él sí le apuesta a todos los logros que hizo Obama, por ejemplo, el Obamacare, la reforma del sistema de salud. Que Trump tumbó. Exactamente. Él le apuesta a todos los logros como si hubieran sido una copresidencia de Obama y él. Y sí se escuda mucho en eso, pero yo creo que le va a funcionar mucho. ¿Por qué? Porque ahorita Estados Unidos casi van ya por los 200,000 muertos, millones de gente desempleada, entonces eso le está afectando. Más si le agregamos, por ejemplo, las manifestaciones raciales. El próximo miércoles va a salir un libro de Bob Woodward donde critica muy fuerte a Trump, donde saben que Trump sabía desde el inicio que era muy letal el coronavirus y aún así le mintió al pueblo americano. Esas cosas yo creo que pueden inclinar la balanza hacia el Partido Demócrata. Caballeros, nos come el tiempo. En breve resumen, David, Beto, ¿quién gana, David? Y esta no es hay que decir que antes de la elección, esta no va a ser el primero ni el último programa que nos reunimos. Okay. Porque Perfecto. yo creo que hay que reunirnos después del primero o segundo debate, porque ahí se va a determinar y van a cambiar las aguas. Ahorita, ¿cómo ves la situación? Y ya tu conclusión, por favor, David. Creo que Biden efectivamente puede ganar el voto popular, pero como te decía, y yo mantengo, todo el mundo me dice, estás loco, ¿cómo crees que Trump va a ganar? Digo, gana Trump si de la noche a la mañana Saca la vacuna. saca la vacuna, ahí está el paliativo y todo el mundo feliz. Porque fuera de eso, el crecimiento económico que tuvo o repuntó en Estados Unidos y la manera en la cómo empezó a actuar distribuyendo cheques, apoyos y demás, eso fue algo que el americano lo vio con buenos ojos. Ya no vio con tan buenos ojos el final de una pandemia que ningún gobernante tiene un manual o sabe cómo actuar frente a un escenario de estos. Entonces también el día a día... Pero tiene la respuesta. Tiene la respuesta, lamentablemente. Y la respuesta de una vacuna gringa. Que eso sería quizá el combate a la vacuna rusa. Imagínate tú Y esa. la vacuna Que se inglesa. está haciendo en Londres y demás, ahí, bueno, en Cambridge, con toda esta situación. Entonces creo que valdría la pena mantener un pronóstico muy reservado, a reserva de decir sí. Si pasa esto, ¿tú crees que Trump gana, se Trump reelige? gana. De lo contrario, voy Biden. Excelente. Mira, Beto, para concluir, yo creo que el voto popular seguro lo gana el Partido Demócrata. Y ahorita, como comenta David, de la vacuna, eso es especular. Pero si las elecciones fueran ahorita, en cualquiera de los swing states, Ohio, Pensilvania, Florida, Biden está arriba. Entonces yo ahorita, le podemos hacer una apuesta si quieren, diría que Biden va a ser el próximo presidente de Estados yo te Unidos. apuesto mejor cuando pase al menos el primer debate. No Porque va es a el ser segundo bueno. debate y también el de Y vicepresidentes. ese es el mejor debate. El de los vicepresidentes. Y eso lo platicaremos la próxima vez. ¿Qué les parece, caballeros? Excelente, encantado. Beto Avilés, Chema. David Reynoso, muchísimas gracias por acompañarme esta noche aquí en Vivo con Chema. Gracias a ti, Chema. Gracias, Beto. Gracias, Chema. David. Yo los espero el próximo sábado aquí en punto de las 10 de la noche por la señal de Canal 26. Soy José María Chema León Lara. Muchísimas gracias y muy buenas noches.